Es muy importante que entendamos que una de las áreas importantes de un hijo es la obediencia. La obediencia. La obediencia al Padre está por encima de cualquier cosa. Hermanos, Dios le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel que más que sacrificios, Él quiere obediencia. Y esto tú y yo tenemos que tenerlo muy claro, que nos hallemos en obediencia, no haciendo sacrificios, no haciendo cosas para Dios que Él no nos mandó a hacer, sino que entendamos que es la obediencia lo que puede llegar a agradar al corazón del Padre. Y yo quiero que veamos allí en Filipenses capítulo 2, cuando hablamos de Cristo Jesús, que es el ejemplo, que ya hemos oído que Él dijo, aprendan de mí. Aprendan de mí. Entonces, amados hermanos, allí en Filipenses capítulo 2 vamos a ver que Cristo fue obediente al Padre en todo, en todo. Y Él sabía, porque Él como Dios, como Hijo, sabía que el hacer la voluntad de Dios era lo que al Padre le agradaba. Si tú quieres saber qué es lo que complace el corazón del Padre, es la obediencia. Y podemos en esta mañana reflexionar y examinarnos ante Dios y decirnos cómo está nuestra obediencia a Dios. ¿Estamos obedeciendo a Dios conforme a lo que Él nos ha pedido en su palabra? ¿O de repente no estamos obedeciendo? Pero si queremos aprender a ser hijos, tenemos que entender esta parte. Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor aquí. Versículo 5. Haya pues, ¿en quién, hermanos? En vosotros, o sea, en nosotros. Vamos a decirlo así, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, Cristo era y es igual al Padre. Él y el Padre son uno solo. El Padre es Dios y Él como Hijo es Dios. Es un misterio muy grande. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Pero Cristo, teniendo esa misma autoridad, esa misma posición como Dios allá en los cielos, no se aferró a la divinidad, no se aferró a la gloria, no se aferró a la adoración, no se aferró, hermanos, a toda esa honra que le daban los ángeles allá en los cielos, porque Él, hermanos amados, como Hijo, estaba dispuesto a obedecer al Padre. Y miren, aquí vemos una obediencia ya anticipada, desde aún antes de la creación. El Hijo que estaba allá en los cielos con el Padre, Él se dispuso a obedecer al Padre en ese plan de redención, de dejar su trono para venir a esta tierra y vestirse de nuestra humanidad para dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Desde allá en los cielos, el Hijo fue obediente al Padre. El Padre lo había destinado para ese propósito de dar su vida por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y cuando Él recibió el mandamiento del Padre, Él no se aferró, no, Él no dijo, no, yo me quedo aquí, aquí estoy glorificado, aquí estoy en un lugar de honra, aquí los ángeles me adoran. Él no dijo, ¿cómo voy yo, siendo Dios como tú, Padre? Voy a dejar este lugar de gloria para ir a este mundo lleno de maldad, a ser aborrecido, a ser menospreciado y a ser llevado a una cruz, maltratado y asesinado. Él no dijo eso. Él muestra una obediencia desde aún antes de la eternidad, amados hermanos. Y si usted quiere ver de eso, vamos a ir al Salmo 40 y no pase Filipenses porque vamos a volver allí. En el Salmos 40, la Biblia nos habla de una profecía. Cuando Dios hablaba, inspirando a los profetas, ya se había escrito esta profecía acerca de Cristo. Y es tan precioso ver, hermanos, cómo el profeta inspirado por Dios revelaba algo que sucedía en los cielos. Mira, eso es lo que estaba sucediendo en los cielos. Porque esta palabra que vamos a leer, amados hermanos, es tan solemne, es tan profunda, tan reveladora del amor de Cristo para nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto ¿qué había abierto? Mis oídos. Ahora, aquí hablaba el salmista David, pero el Espíritu Santo era quien
lo usaba para revelar algo que estaba sucediendo en el cielo, y era que el Hijo, Cristo Jesús, le estaba diciendo o expresando al Padre esta verdad que revelaba que no había sacrificio humano que pudiera satisfacer la salvación de los hombres, sino que era necesario que Él dejara su trono y viniera al mundo para entregar su vida y derramar su sangre por nosotros. Y cuando Él como Hijo conoció y conocía esta realidad de la obra redentora, hermanos, Él se dispuso inmediatamente en obediencia. Y Él dijo: has abierto mis oídos. Cristo está hablando: has abierto mis oídos. Dice: holocaustos, sigamos leyendo ahí, holocaustos y expiación no has demandado. Versículo 7, miren lo que dice: entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Miren lo que está diciendo Cristo. Esto no eran meramente las palabras de David, amados hermanos. Él está expresando lo que Cristo allá en los cielos le estaba diciendo al Padre: Padre, si es necesario que yo sea el sacrificio por la humanidad para que ellos puedan encontrar su salvación, Señor, yo estoy dispuesto. Padre, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Y Él decía: porque sacrificio y ofrenda no te han agradado, no han sido suficientes para satisfacer lo que era necesario para salvar al pecador. Entonces Él estaba diciendo: Señor, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Pero Él termina diciendo también, hermanos: porque hacer tu voluntad me ha agradado. Miren, cuando Él vino a este mundo dejando su trono de gloria, desde ese momento ya estaba obedeciendo al Padre. Hermano, ¿qué sería de ti y de mí si Él no hubiera venido? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Miren, estamos solamente como, ¿no? Porque sabemos que no iba a ser así, porque Él es el amor de Dios. Pero si en algo podemos quizás rescatar el valor que merece eso, hermanos amados, la gratitud que debemos tener, el aprecio al contemplar esa obra tan maravillosa de Cristo, que cuando Él vino, no vino obligado, no vino forzado. No es que el Padre lo empujó del cielo para que Él viniera a la fuerza. Hermanos, Él mismo, de su voluntad, Él dejó su trono de gloria. Él se despojó de su gloria como Dios y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y lo hizo por obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque para Él obedecer al Padre, eso le agradaba. Y cuán importante es que haya ese hermanos amados, esa parte muy importante de que es que uno haga la voluntad de Dios teniéndola como su agrado. Porque cuando uno no tiene agrado en la voluntad de Dios, uno no lo va a querer hacer. O le va a parecer pesado hacerla. No va a parecer gravoso. Pero bien dijo el apóstol Juan en una de sus cartas que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, hermanos amados. Dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice Juan, no son gravosos. Eso es lo que pasa en el corazón que es tocado por el Señor. Que Él hace un cambio. Que Él da entendimiento. Porque este mundo con su brillo siempre de alguna manera querrá, hermanos amados, quizás cautivarnos, impresionarnos, embelezarnos, ¿no? Para correr en pos del brillo de este mundo. Pero cuando contemplamos el amor tan maravilloso del Señor y Él abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, entonces podemos verdaderamente valorar ese gran amor. Y aún por ese amor que Él tuvo por nosotros y con el cual nos amó, nosotros también podemos amarle y nosotros también desearemos obedecerle con agrado. Obedecer a Dios como hijos es importante, y sobre todo también es importante hacerlo con agrado. Que cada vez que tú sepas que vas a hacer algo que es algo que Dios te pide en su palabra, que es por obediencia, hermanos, sepamos que tenemos que hacerlo con agrado. Debemos agradarnos, deleitarnos, complacernos en lo que estamos haciendo, hacerlo con gozo, con alegría. Y Cristo dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí corazón. Ahí estaba la ley de Dios, estaba en medio de su corazón. Era
el principio, el baluarte que guiaba, que gobernaba su vida. ¿Estará ahí la ley de Dios en nuestro corazón para meditar? ¿Habremos puesto toda su palabra en nuestro corazón, hermanos? Y nos deleitaremos obedeciendo. No importa que los demás no le obedezcan, pero yo me estaré deleitando en obedecerle al Señor. Mi decisión habrá sido obedecerle a Él. Miren, desde antes de que Él viniera al mundo, fue una obediencia de Él. Porque dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Miren esta obediencia tan preciosa y tan gloriosa del Hijo, hermanos amados. De verdad que al hablar estas cosas, mi corazón, hermanos, se quebranta, mi corazón puede ver eso tan grande, el amor de Dios, y compararnos a lo que nosotros podamos corresponder hacia ese amor. De verdad que es un desafío para nosotros. Miren lo que dice en Filipenses 2, donde estábamos leyendo antes. Hemos leído el versículo 5, donde dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Aprended de mí que soy manso y humilde. Se humilló. Cristo se humilló. ¿Ante quién se humilló Cristo, hermanos? Él se humilló a sí mismo, pero ¿ante quién se humilló? Ante el Padre. Se humilló. Cuando el Padre decía, haz esto, Él se humillaba. Él decía, amén. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Y no fue fácil para Cristo hacer la voluntad del Padre. Pero por encima de todo, Él tenía como su principio en su corazón el hacer la voluntad del Padre. Y esa obediencia fue desde antes de que Él viniera a este mundo hasta la cruz. Porque Él dice la palabra del Señor, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte que no fue fácil. Una muerte de cruz. Aprender a ser hijos es aprender a ser obedientes al Padre, como Cristo nos enseñó con su ejemplo a obedecer al Padre. Necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, poner en el centro de nuestro corazón, dejar que el Señor escriba con su Espíritu Santo en la tabla de nuestro corazón cada uno de sus mandamientos, y que podamos decir, Señor, están en el centro de mi corazón, es todo lo que queremos hacer. Quiero vivir para ti, quiero vivir agradándote, quiero vivir haciendo tu voluntad en todo lo que tú me digas. ¿Será eso, hermanos amados? A eso, porque ya hemos leído antes en Romanos 8:29, donde dice que la voluntad de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y su Hijo fue obediente, y obediente hasta la muerte, y de una muerte muy horrible. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 26, cuando Él se iba a orar con sus discípulos? Y Él oraba, y dice la palabra, hermanos, en los evangelios, que sus ojos eran como grandes gotas de sangre que brotaban de sus poros. Aún Él no había recibido, hermanos amados, ni un clavo en sus manos, en sus pies, pero ya el estar en ese Getsemaní era estar en esa aflicción. Él le pide a sus discípulos, vengan, acompáñenme a orar. Él le dice, ¿por qué? Porque mi alma está angustiada hasta la muerte, dice Él. Y sudaba así como grandes gotas de sangre. Él sabía, hermanos, lo que iba a sufrir en esa cruz. Él sabía lo que le iba a costar el precio de la salvación de cada uno de nosotros. Y Él se postra ante el Padre y le dice, si fuere posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él estaba diciendo, Padre, si hubiera alguna otra posibilidad, que pase de mí esta copa. Y no es porque Él le tenía miedo a la muerte, y no es porque Él estaba cobardándose, sino que, hermanos amados, Él como hombre sentía el dolor.
y el precio. Pero lo más gravoso, hermanos amados, que no vamos a entrar a eso porque eso es otra enseñanza, no era tanto los clavos que iban a atravesar sus manos y sus pies, sino que aún el dolor más grande de su corazón era que en ese momento donde iba a estar clavado en la cruz, iba a llegar un instante donde él iba a experimentar una completa separación de la presencia del Padre. Cuando él dijo al final: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estuvo cargando sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, toda la maldad e injusticia, para que sea cancelado en esa cruz, para que sea anulada el acta para todos aquellos que iban a creer en él y que iban a ser justificados por él. Ese gran amor, hermanos, demandó obediencia. Él estuvo dispuesto y dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es obediencia. Cuando tú estás y yo estoy dispuesto a permitir que Dios trate o obre en mi vida en alguna área emocional, económica, negocios, cualquier cosa que sea en mi vida, y que yo pueda decirle: Señor, mire, yo tengo esto, quiero hacer esto, pero Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Y de repente Dios puede, aún porque Él ve mejor que nosotros, y puede decirnos: no, no hagas eso, no quiero que hagas eso en este momento, o no lo hagas nunca. Y aunque nos cueste, podamos estar dispuestos a decir: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No quiero hacer ese negocio, Señor. Si eres tú, si el que estás en medio de eso eres tú, Señor, que se haga. Pero si no, no quiero casarme con esa persona. Si no es tu voluntad, no quiero hacerlo, Señor. Si es tu voluntad, que se haga. Pero si no, yo estoy dispuesto a renunciar a eso. Porque si Él estuvo dispuesto a renunciar a su trono de gloria, hermanos, y a renunciar en esta vida a una vida placentera de disfrute, de deleites, para venir a morir y a padecer en una cruz, para darte la salvación a ti y a mí. Hermanos amados, nosotros también necesitamos eso por nuestra salvación. La obediencia es parte de la vida de un hijo de Dios. Y Cristo se hizo obediente hasta, eso quiere decir que durante todo su trajinar por esta tierra fue obediente. Desde que dejó su trono, obediencia, nació, obedeció, caminó obedeciendo hasta que llegó a la cruz. También cuando le fue allí presentada esa cruz delante de él, y cuando era el padecimiento más terrible que podía pasar un hombre en aquel entonces, pero sin embargo él también fue obediente y dijo: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa obediencia que nos enseñó Cristo también es algo que debemos aprender. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Cristianismo es obediencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 para que leamos otro detalle de esto que quedó registrado solamente en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Cómo el Espíritu Santo permitió que quedara registrado este detalle que quizá literalmente usted no lo encuentra en los evangelios, pero que aquí el autor de los Hebreos, él deja escrito respecto de Cristo. Y la aplicación para nosotros. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, en el versículo 7. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando era hombre, cuando estuvo en esta humanidad, en esta tierra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren lo que añade aquí el autor: que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En ese Getsemaní él estaba clamando, rogando al Padre, con súplicas, con lágrimas. Aquí dice, el autor añade lágrimas, o sea, el llanto, el lloro, el quebranto, porque dice lágrimas. Y él en esa actitud delante del Padre, porque él sabía que el Padre era el único que lo podía librar, dice, de la muerte. El Padre lo iba a resucitar, pero como hombre él estaba ahí clamando,
sujeto al Padre, dependiendo del Padre, confiando en el Padre y obedeciendo al Padre. Y él, hermanos, dice que a causa de su temor reverente fue oído. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice aquí? ¿De quién dice eso? De Cristo. O sea que la obediencia es algo que se aprende. Y como cualquier otra enseñanza, cualquiera lo puede aprender. No, pastor, es que de repente para mí es muy difícil, se me hace muy difícil, no puedo. Eso no es verdad. Solo tenemos que ser sinceros, reconocer nuestra necesidad, entender que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. El no encerrarnos ni encapricharnos en una obsesión, en un placer, en un deleite temporal de este mundo, en un deseo de mi corazón, en un proyecto de mi vida, en algo que yo tenga lo más pronto de mi vida, que yo quiero alcanzar, tener, disfrutar, y yo quiero eso, y de repente Dios te dice: no, hijo, pero eso no es lo mejor para ti, suéltalo, entrégamelo, dámelo, yo tengo algo mejor para ti. Y el corazón cerrado: no, yo no quiero, yo quiero esto, yo quiero lo de acá. Cuando, hermano, eso al final nos va a hacer daño. Pero lo que Dios tiene para nosotros siempre será mejor, siempre será mejor. Y hermanos amados, aquí Cristo, aunque era hijo, aprendió, dice aquí la palabra, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia va a ser probada. Porque uno puede decir: bueno, yo soy obediente en las cosas que a mí me parecen bien, yo soy obediente en las cosas en las cuales yo estoy de acuerdo, en esas soy obediente, en eso es fácil para mí, porque ahí quizás está mi placer, es algo más sencillo para mí va a ser más fácil obedecer cuando las circunstancias que me rodean sean favorables a mi vida, cuando no haya quizás que renunciar a algo, que cortar con algo, que tratar con algo, que quizás tenga que aún desagradar a una persona por agradar a Dios, y yo no voy a querer congraciarme con esa persona, satisfacer, porque yo quiero agradar sobre todo a Dios. Quizás cuando no haya circunstancias, a veces mi corazón diga: bueno, voy a obedecer porque es fácil. Pero Cristo aprendió la obediencia en un camino que fue difícil, un camino donde experimentó menosprecio, rechazo, donde experimentó vituperio, y a él no le importó si por hacer la voluntad del Padre la gente lo iba a llamar Belcebú, príncipe de los demonios, o no, o está loco, ¿no? ¿O qué se ha creído este? Porque a Jesús le dijeron: este se cree que es hijo de Dios. Y a ti de repente: tú que te crees que eres santo, que te crees, y tú que te creas, porque ahí nosotros nos creemos algo. Pero a veces la gente reacciona de una manera. Pero, hermanos amados, que tú y yo sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios nos llamó a hacer, y que mejor es agradar a Dios que a los hombres. Entonces eso es importante para que como hijos aprendamos la obediencia. Por eso venía la pregunta antes, empezando: ¿cuánto queremos ser hijos? ¿Cuánto queremos aprender a ser hijos? Entonces, ¿cuánto reconocemos que tenemos que aprender a ser obedientes? Amén. Yo necesito ser obediente. Así como Cristo experimentó la cruz, y fue el momento más terrible donde su obediencia iba a ser probada, sin embargo, Él prevaleció en su obediencia y terminó obedeciendo al Padre hasta la muerte de cruz. De la misma manera, Cristo, con su ejemplo, nos ha enseñado que es la obediencia la que debe caracterizar nuestra vida como hijo de Dios. Porque, hermanos amados, antes nosotros no éramos obedientes a Dios. Cuando no conocíamos a Dios, éramos desobedientes. Pero ahora no puede ser así. Ahora somos llamados a vivir en obediencia. Y más si queremos esta salvación tan grande, porque la Biblia dice, hermanos amados, en Santiago 1:12 que hemos leído, dice que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios para que por ella podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Eso quiere decir que sin obediencia no hay salvación. Y otro hermano, sin obediencia no hay salvación. Yo no quiero decir que nunca te vas a equivocar, y si algún día te equivocas, no permitas que el diablo te condene, porque todos en este caminar nos equivocamos y fallamos. Nosotros sí nos equivocamos y fallamos,
actitud que debe caracterizar a cada hijo de Dios. Es cuando le falla, se va al altar, le pide perdón. Señor, límpiame con tu sangre, te fallé. Ahora, Señor, enséñame que aprenda a través de estos errores y me levanto. Y ese tropiezo me enseñará a poder seguir obedeciendo, aprendiendo a obedecer al Padre. Entonces, dice aquí, miren, versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, Cristo fue perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los desobedientes. No dice así, ¿no es cierto? Qué bueno que estás atentos. Él es el autor de la salvación de todos los que le obedecen. Hermanos amados, con su ejemplo de obediencia nos ha enseñado que el camino de la salvación es un camino de obediencia constante al Padre. Cristo, con su obediencia, fue perfeccionado como hijo y fue perfeccionado para ser el autor de la salvación, pero para todos aquellos que siguen sus pisadas también en obediencia. Para todos los que le obedecen. Por eso, ¿cómo decirle, Señor, ayúdame a ser obediente? Ayúdame a despojarme de todo tipo de desobediencia. Hermanos, quizá la gente que no conoce al Señor no obedece al Padre, no obedece a Dios en su palabra. Pero ahora que tú y yo estamos conociendo esta palabra de Dios, Dios nos llama a que nosotros caminemos en ese sendero de obediencia, porque ese es el camino que nos llevará a la vida eterna.